¿Alguna vez has hecho zoom en un mapa de Alemania y has notado que los nombres de los pueblos empiezan a sonar increíblemente repetitivos dependiendo de dónde mires? Si vas manejando por el sur, muchos lugares parecen terminar en Ingen o In. Si te diriges al este, de repente estás rodeado de lugares que terminan en Au o Itzes, y en el norte sigues encontrando pueblos que terminan en Horst. De hecho, obtuve la idea y la mayor parte del contenido para este video. Después de leer un artículo muy interesante en la revista Zeit titulado Nombres de lugares en Alemania, que revela el nombre del lugar sobre tu pueblo. Creo que así se titula. Estaba en alemán y usé la traducción automática. Voy a poner el enlace en la descripción, pero es un artículo de pago, solo para que lo sepas. Pero en mi opinión, vale la pena porque tiene un conjunto de mapas interactivos muy padres que te permiten filtrar todo el país por estos diferentes sufijos de nombres de lugares. Ver estos grupos visuales en ese mapa me hizo pensar que esto no puede ser una simple coincidencia. Alemania tiene una distribución increíblemente extraña y específica de sufijos en los nombres de lugares, y tiene que haber una razón para eso. Ahora, como mencioné antes, algunos de estos nombres de lugares están más concentrados en el este, otros más en el oeste, incluso extendiéndose hacia Francia. Vamos a adentrarnos en el aspecto transfronterizo de todo esto. Tiene sentido si lo piensas, porque hoy en día los diferentes exónimos que tenemos para Alemania a menudo tienen que ver con la tribu específica que vivía más cerca de ese vecino. Por ejemplo, los franceses llaman al país Alemán por la tribu de los alamanes que estaba justo en su frontera, mientras que los finlandeses usan Saxa por los sajones del norte. Dado que esos antiguos territorios tribales moldearon cómo el mundo exterior veía la región, tiene sentido que esas mismas huellas tribales dejaran sus propias marcas únicas en los nombres de las ciudades locales dentro del país, sin importar las fronteras estatales modernas. Pero al investigar más a fondo, descubrí que tiene que ver con razones aún más interesantes. Así que vamos a descubrir cuáles son. Si eliminas las fronteras estatales modernas y solo trazas en un mapa donde los finales de los nombres de estas ciudades se parecen, las fronteras internas de Alemania desaparecen por completo. En su lugar, obtienes una representación visual de antiguas migraciones, geografía física, viejas barreras lingüísticas y lo que llamamos fronteras fantasma. Estas son líneas en un mapa que reflejan culturas, reinos o imperios que desaparecieron hace cientos o miles de años, pero que aún dejan un rastro distintivo a través de las fronteras internacionales modernas, incluso las internas. Y todas estas razones son una especie de pistas sobre por qué existe tal distribución y concentración de nombres de lugares específicos. Quiero decir, Alemania es uno de los mejores casos de estudio para esto, con inmensas diferencias entre Alemania del este y del oeste que perduran hasta hoy. Es como la frontera fantasma perfecta, sin importar que la unificación haya ocurrido hace ya décadas. Para entender cómo funciona esto con los nombres de lugares, podemos ver los datos de ese artículo de la revista Zeit. Los autores dividieron Alemania en aproximadamente 1500 hexágonos. Al contar cuántas veces aparece un cierto sufijo en cada área, crearon una huella visual de la historia del país. Puedes verla aquí. Todos están en rojo, aunque cambié los colores para la miniatura. Un rojo más intenso significa que hay muchos lugares que usan ese sufijo y luego se desvanece a medida que se usa menos o no se usa en absoluto. Cuando te sumerges en la etimología de estas palabras, de dónde vienen y lo que significaban originalmente, el mapa empieza a tener más sentido. Así que veamos algunos de esos y entendámoslos. Podemos empezar en el suroeste de Alemania, alrededor del estado moderno de Baden-Württemberg y partes de Baviera. Si miras un mapa de esta región, verás una auténtica avalancha de pueblos que terminan en Ingen. Hay más de 1200 lugares en Alemania con este sufijo y están fuertemente concentrados en el suroeste. Lingüistas como Wolfgang Janker señalan que el sufijo Ingen tiene que ver con la propiedad y la identidad tribal. Etimológicamente proviene de un antiguo sufijo alemán, húngar o ingos, que se usaba para formar patronímicos, esencialmente con el sentido de pertenece al padre de o a mi padre, creo, no a mi padre específicamente. En términos sencillos, significa el pueblo de o los descendientes de. Casi siempre se le añadía el nombre personal de un líder local o del fundador de un clan que fue el primero en limpiar la tierra y establecer una casa o una granja.
Por ejemplo, la ciudad de Sigmaringen originalmente significaba en el pueblo de Sigmar. Tübingen proviene de la antigua palabra en alto alemán Tübingum, que significaba en el pueblo de Tubul. Cuando miras la línea de tiempo, estos nombres que terminan en ingen representan una especie de instantánea de la historia medieval muy temprana. Están ligados a las tribus que se establecieron durante el período de la Gran Migración, especialmente alrededor de los siglos VI y VII. Esto los convierte en algunos de los nombres de lugares alemanes más antiguos de la región. Pero aquí es donde entra la frontera fantasma. El sufijo no toma en cuenta las líneas políticas modernas, sean internas o externas. Si miras de cerca la frontera suroeste, el grupo de nombres que terminan en ingen no se detiene en el límite alemán, sino que se extiende hacia el norte de Suiza y partes del este de Francia, como la región de Alsacia. Tienes ciudades suizas como Kreuzlingen o Wettingen. Y esto sucede porque las tribus alamánicas se establecieron en toda esa zona geográfica mucho antes de que Alemania, Suiza o Francia existieran como naciones modernas. Los nombres revelan una frontera de un antiguo territorio tribal que todavía es completamente visible en nuestros mapas hoy en día. Ahora, si te mueves un poco hacia el este, hacia Baviera propiamente dicha, la terminación cambia un poco de ingen a simplemente ing. Piensa en lugares como Dingolfing, Einring o Petting. Hay más de 1100 pueblos que terminan así en toda Alemania y forman un bloque bastante grande justo en el sureste. Etimológicamente esto viene de la misma raíz histórica que ingen, actuando como una variante regional abreviada. Sin embargo, hay un detalle con los nombres bávaros que terminan en ing, no todos son reales. Los lingüistas los llaman nombres espurios. Durante cientos de años los idiomas cambian y la gente empieza a hablar con menos cuidado. En Baviera, muchas ciudades originalmente terminaban en algo completamente diferente, como Aku-Ok. El sufijo akek, por ejemplo, viene del antiguo alto alemán aha, que significa agua o río, y se usaba para describir lugares cerca de un arroyo. Por ejemplo, una ciudad llamada Lintak, que significa un lugar cerca de un arroyo junto a los árboles de tilo, eventualmente se convirtió en Linding, y Reisak se convirtió en Reising. La razón de esto es un poco incierta, tal vez la gente simplemente pensó que sonaba mejor. El dialecto local bávaro parece haber suavizado gradualmente la pronunciación durante siglos, hasta que sonó como un nombre clásico terminado en ing. Y en algunas partes de Baviera, alrededor de un tercio de los pueblos que usan el sufijo en realidad son estas alusiones lingüísticas. Así que ahora vayamos un poco más lejos, hacia el este de Alemania. Si miras los lugares alrededor de Brandeburgo, Mecklemburgo, Pomerania Occidental o Sajonia, el mapa cambia en el tipo de nombres. Empiezas a ver lugares que terminan en Itzbitz o Au. Tienes lugares como Chemnitz o el barrio berlinés de Pankow. Hay casi 1100 lugares que terminan en Itz, casi 900 que terminan en Au. Y estos lugares se ven y suenan completamente diferentes a los del sur porque no tienen raíces germánicas en absoluto, son eslavos. Hace siglos, la tierra al este del río Elba especialmente estaba habitada por tribus eslavas, como los sorbios, sobre los que hice todo un video. Todavía están ahí en algunos lugares. El sufijo itz proviene del sufijo eslavo itze, que originalmente designaba a una familia, un clan o a los habitantes de un lugar específico. Con el tiempo también llegó a significar un lugar asociado con una característica específica. El sufijo au proviene del sufijo posesivo eslavo ov, que se usaba para nombrar explícitamente un lugar con el nombre de un fundador o propietario. Así que podemos entender que el origen es similar al germánico, solo que en este caso fue eslavo. Por ejemplo, Pankow originalmente significaba el asentamiento de Pank, probablemente refiriéndose, no sé, a algún tipo o a una característica relacionada con el río Pankow. Con el tiempo, durante la Edad Media, los colonos germánicos se movieron hacia el este, expandiéndose a esas tierras. En lugar de eliminar cada nombre local, los adoptaron en su propio idioma, ajustando la ortografía para que encajara con el alemán. Esto también crea una de las fronteras fantasma más famosas de Europa. El límite occidental donde encuentras estos nombres con Itz y Au coincide casi perfectamente con el Limes Sorabicus, una línea de defensa establecida por Carlomagno en el siglo IX para separar su imperio franco de las tribus eslavas. Aún más loco, refleja en gran medida la frontera de la antigua Alemania Oriental de la era de la Guerra Fría. Si sigues rastreando estos sufijos hacia el este, donde cruzan las fronteras internacionales modernas hacia Polonia y Chequia, vuelven a sus formas eslavas originales como is o au. El mapa de nombres de lugares literalmente nos muestra las antiguas líneas fronterizas, donde las culturas germánica y eslava se encontraron y mezclaron hace cientos o miles de años.
Sin embargo, a veces esta mezcla de idiomas causaba mucha confusión para quienes realmente lo registraban por escrito. En la Edad Media, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, así que la tarea de registrar los nombres de los pueblos recaía en los escribas oficiales. Y si un escriba no entendía el eslavo original o el significado de un pueblo, a menudo simplemente adivinaba y escribía algo que le sonara familiar en alemán. Le atribuían al lugar un significado completamente nuevo sin saberlo, y ese significado falso se convertía en el nombre oficial durante siglos. Un ejemplo perfecto de esto es un pequeño pueblo llamado Rostock, que se encuentra en el distrito de Bamberg, en Baviera. Si hablas alemán moderno, el nombre parece significar techo de caballo o establo de caballos. Pero si revisas los documentos antiguos del siglo XIV, la ciudad originalmente fue registrada como Rostock. Etimológicamente, ese nombre proviene del prefijo eslavo ros, que significa una parte separada o dividida, y tok, que significa río, arroyo o corriente. Así que el nombre eslavo original simplemente significaba un lugar donde un río se divide. Para finales del siglo XV, los escribas alemanes habían perdido completamente el significado de esa palabra eslava. Así que inventaron Rostock porque sonaba lo suficientemente parecido a palabras alemanas, aunque el significado cambiara por completo. Esta mezcla de idiomas también explica por qué el sufijo au o aue es tan común en zonas orientales como Sajonia. Normalmente en nombres genuinamente alemanes, la palabra au o aue proviene del antiguo alto alemán ua, que significa tierra rodeada de agua, una llanura húmeda o un prado verde cerca de un río, por ejemplo. Hay más de 1400 lugares con este sufijo, pero la enorme concentración de estos en el este no es solo porque la zona esté llena de prados, es porque antiguos nombres de lugares eslavos que originalmente terminaban con el sufijo posesivo ov. Naturalmente cambiaron, se suavizaron y se fusionaron con la palabra alemana au a lo largo de generaciones de habla, porque sonaba similar al alemán, era. Y así, mientras que en algunos casos el sufijo se refiere a la geografía, en otros es solo una adaptación del eslavo. Porque la geografía sí juega un papel enorme en cómo se expanden estos sufijos. Si observas los nombres de pueblos que terminan en stein o tal, notarás que están abrumadoramente concentrados en el centro y sur de Alemania. Hay 331 lugares que terminan en stein y 418 que terminan en tal. Etimológicamente, estos son términos descriptivos sencillos. Stein proviene del protogermánico steinas, que significa piedra, roca o acantilado, y se usaba para los asentamientos construidos cerca de formaciones rocosas prominentes o castillos. Tal proviene del protogermánico dalan, que significa un valle o hondonada. Esta distribución tiene todo el sentido cuando observas el paisaje físico. El sur y el centro de Alemania están dominados por colinas y tierras altas. Ahí encuentras rocas, acantilados y valles profundos, así que la gente nombra a sus pueblos por esas características. Las llanuras planas del norte simplemente no tienen esas características, así que esos nombres no aparecen ahí. Y lo mismo sucede con el agua. El sufijo bach, que significa arroyo o riachuelo, es increíblemente común, con casi 2900 lugares que lo usan. Proviene del protogermánico bachis, que significa un arroyo que fluye. Está muy concentrado en el sur, en lugares como Offenbach, pero esto no significa que el norte de Alemania sea algún tipo de desierto seco sin ríos. Simplemente se reduce a una diferencia en los idiomas regionales y las tradiciones de denominación. Mientras que el sur usaba el alto alemán y decía Bach, el norte hablaba bajo alemán y usaba palabras como Beck en su lugar, que provienen de la misma raíz antigua pero evolucionaron de manera diferente en la pronunciación. Así que si cruzas hacia el norte, los arroyos siguen ahí, pero de repente los pueblos se llaman Rheinbeck o Wandsbeck. Esta división lingüística nos lleva a los sufijos únicos del norte de Alemania, como Horst. Solo hay alrededor de 169 lugares que terminan con ese sufijo en Alemania y están muy concentrados en estas tierras planas del norte. Según los investigadores, la palabra proviene de raíces del alto alemán antiguo y del bajo alemán medio, Horst o Horst también, que históricamente describía un denso grupo de arbustos, por lo general sobresaliendo de un pantano o de un lugar parecido. La distribución de Horst cuenta la historia de un paisaje muy específico, las tierras bajas pantanosas y húmedas del noroeste de Europa, y esta es otro interesante caso de frontera fantasma que atraviesa fronteras. El sufijo Horst no es típico solo del noroeste de Alemania, también incluye parte de los Países Bajos. Incluso las regiones de habla inglesa, etimológicamente, comparten una raíz común del germánico occidental con la palabra inglesa Horst. Si miras al otro lado del Mar del Norte hacia Inglaterra, encontrarás muchos lugares que terminan en Hurst, como Midhurst o Penshurst, que significan exactamente lo mismo. Una colina boscosa o un claro en una maleza.
Esto traza el antiguo hogar lingüístico de las culturas anglosajona y bajo alemana que dominaron las costas del Mar del Norte. Es una locura pensar que una ciudad enorme como Delmenhorst, que hoy en día tiene más de 80,000 habitantes, obtuvo su nombre así, simplemente porque hace unos cientos de años algunos de los primeros colonos señalaron un montón de arbustos en un pantano y dijeron, sí, así es como vamos a llamar a este lugar. Otro clásico sufijo del norte se ve en lugares como Borkum o Alkersum. Hay alrededor de 308 de estos en Alemania. Etimológicamente esto en realidad es una versión abreviada y desgastada de la palabra Heim, que proviene del proto-germánico Heimas, que significa hogar, casa y a veces también aldea. Mientras que el resto de Alemania mantuvo una versión más larga, dándonos más de 1300 lugares que terminan en Heim, como Mannheim o Pforzheim. Los dialectos costeros del norte lo comprimieron con el tiempo, eliminando los sonidos de ash y hasta que solo quedó om. Si sigues este sufijo, también viaja justo a lo largo de la costa hacia el norte de los Países Bajos, trazando las antiguas rutas comerciales del mar y los espacios culturales frisones compartidos donde la gente hablaba dialectos muy similares. Finalmente, y solo para cerrar un poco las cosas, podemos ver el sufijo Biller o Bille. Hay 416 lugares con este sufijo en Alemania y están estrictamente ubicados en el sur y el oeste. Están completamente ausentes en el norte. La razón de esta división tan marcada también es histórica y se remonta aún más atrás en la historia, hasta el Imperio Romano. La palabra Biller no es originalmente germánica en absoluto, es un préstamo lingüístico del latín de la Alta Edad Media. Proviene del sustantivo villa, que se refería a una casa de campo, una granja o un pequeño asentamiento agrícola. Por esta razón, solo encuentras nombres Biller en partes de Alemania, donde los antiguos romanos realmente vivieron, construyeron infraestructura y establecieron algún tipo de campamento militar. El norte de Alemania estaba fuera del Imperio Romano, oculto detrás de la barrera natural del río Rin, así que las convenciones de nomenclatura latina nunca echaron raíces ahí, y el sufijo nunca apareció. Cuando sigues Biller hacia la frontera oeste, también actúa como un puente hacia los países vecinos. Cuando manejas de Alemania a Francia, vas a notar que los pueblos en las zonas fronterizas a menudo terminan en billet, mostrando una mezcla directa del alemán y el francés, adaptando la misma raíz latina. Y a medida que te adentras más en Francia, cambia completamente al sufijo francés standardbier. Si vas a España y Portugal, encuentras villa. Los nombres de los lugares te muestran exactamente la huella de donde el Imperio Romano se desvaneció en tierras tribales germánicas. Y sinceramente podríamos seguir con esto para siempre y mapear docenas de otros sufijos. Quiero decir, el artículo incluye una lista muy interesante de algunos sufijos muy específicos. Podríamos ver Rotz, que viene de la antigua palabra del alto alemán para limpiar árboles y hacer la tierra habitable, y que se usa principalmente en el interior del país. También podríamos analizar Scheide, que se usa en el oeste y que normalmente indica una divisoria de aguas o una frontera que separa en el paisaje. Pero lo principal de los que sí cubrimos, ya sea que provengan de antiguos asentamientos tribales germánicos, raíces eslavas medievales, características geográficas físicas como valles y arroyos, o incluso palabras latinas romanas antiguas, es que todos cuentan más o menos la misma historia. Nos muestran que el mapa de Alemania es un archivo viviente y entender estos orígenes es la clave para descubrir por qué ciertos nombres de lugares se concentran en una distribución tan extraña e interesante a lo largo del territorio hoy en día. Probablemente también sucede en otros países, creo que sí. Supongo que solo tengo que encontrar algún artículo sobre esos casos para poder hacer videos sobre ellos también.